Listo. Muy buenos días, estamos hoy en nuestro segmento Mi Legado. Tengo realmente el gratísimo honor de compartir con Julio Alfonso Jaramillo Arroyo. Les comento, músico, profesor, director, cantautor, realmente un currículum espectacular. Bienvenido, Julio, gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti, gracias a ti. Coméntame, tienes realmente un currículum muy interesante. Has estudiado lo que es la parte musical, eres actor, has estado en Los Ángeles. Cuéntanos un poquito de tu vida profesional. A ver, yo comencé a estudiar música a los 12 años en el Conservatorio Antonio José de Sucre en Puerto La Cruz, Venezuela. Yo nací en Venezuela. Al llegar a culminar mis estudios en el conservatorio, me becaron para estudiar música a nivel superior. Tuve que trasladarme de Puerto La Cruz a Caracas, aunque no era mi intención estudiar música, yo quería ser chef. Ah, miren qué interesante. Pero como ya me becaron, mi abuela dijo, no, si te becaron es porque eres bueno en esto, así que vete a estudiar música. Y bueno, me tocó irme a estudiar música a nivel superior en Caracas. Allí estuve alrededor de 2 años en el superior de la Universidad Santa María, en el Tecnológico Tech Music. De ahí me mandaron a Los Ángeles y a Florida, auspiciado por la Universidad de Los Ángeles y auspiciado por la Universidad de Florida, para hacer pasantías, para que ganáramos experiencia como músicos. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? En Estados Unidos es la mejor experiencia del mundo. O sea, no puedo decir, no nos podemos mentir, no nos podemos mentir. O sea, aquí en el Ecuador no hay cultura. ¿Ya? Aquí en Latinoamérica, exceptando Argentina, México y tal vez Colombia, no hay la cultura de la música en vivo. Al músico se le quiere pagar 2 centavos por trabajar de noche. Fíjate que yo siendo estudiante, haciendo pasantías, yo siendo un mero estudiante en la ciudad de Miami, en Fort Lauderdale, en varias ciudades y en varios estados. También estuvimos tocando en Nueva York, en el estado de Nueva York. A mí por presentación me pagaban entre 400 y 500 dólares a mí. A mí, siendo un muchacho de 19 años, 20 años, ¿verdad? Y éramos un trío de jazz. Entonces a cada uno nos pagaban entre 400 y 500 dólares. De esos 400 y 500 dólares que nos pagaban por la pasantía, porque allá en Estados Unidos nada es gratis, si es pasantía, si aquí se piensa que es pasantía es que no te van a pagar, solamente por la experiencia. O te pagan un mínimo, realmente. Allá sí nos pagaban, Entonces, ahora bien, que de ese monto la universidad administraba una parte, eso es otra cosa, pero a nosotros nos venían quedando mínimo entre 400 y 500 dólares. Era lo que a nosotros nos venía quedando por show. Y nosotros nos hacíamos 3, 4 shows a la semana. Nos iba muy bien. Y nosotros, por supuesto, nos pagábamos La estadía. la estadía. O sea, las universidades allá nos garantizaban el trabajo, para que ganáramos experiencia y tuviéramos la dinámica de cómo buscar trabajo también. Pero nos iba bien. Aquí en Latinoamérica, a un músico sin nombre, ¿verdad? E inclusive a los músicos con nombre, a veces no te quieren pagar como deberían pagarte. Entonces, mira, yo no creo que un muchacho de 20 años, que es músico recién egresado, pueda vivir con 30 dólares por show, aquí en Quito. Es obsceno. Y esa es la razón, ¿no?, por la que buscan otros trabajos para solventar, y la música queda tal vez como un hobby o para trabajar los fines de semana y no se pueden dedicar al 100%. Pero te cuento que esto es una estrategia social para
deteriorar las bases sociales. ¿Por qué? Porque la música es uno de los elementos dentro de la educación de un ser humano que hace al ser humano crítico con las situaciones y sensible. Entonces, vivimos en un sistema que nos quiere a nosotros, los seres humanos, aplacados, sin opinión, con miedo y manipulables. El arte elimina todo eso. El arte te vuelve un ser humano crítico, analítico y espiritualmente evolucionado. Por eso es que en los últimos tiempos la música que ha salido no es arte. Es puro materialismo y pura obscenidad. Estoy hablando del reggaetón, la tecnocumbia, etcétera, que lo odio a muerte. Tú estás ahora promocionando justamente un bolero hermoso que se llama, en este caso, Por Siempre Te Amaré. Yo siempre te amaré. Siempre sí. te amaré. Ok, mira, este bolero yo yo no hago música de boleros. Pero te queda excelente, te cuento que yo lo escuché y me enamoré de esa canción. Es que eso es lo que deben entender los jóvenes, los que quieren ser músicos, que la educación académica, musical, te da las herramientas para moverte en cualquier género musical. Si necesitas hacer música clásica, hacer música clásica, porque tienes un entrenamiento académico. Si necesitas hacer música latinoamericana, porque estás bien entrenado. Si necesitas hacer rock, pop, jazz, cuando tienes un entrenamiento académico, cuando tienes un entrenamiento suficientemente rico, ¿verdad? Tus posibilidades de trabajo aumentan. Yo hice esta canción porque estoy interesado en entrar en una asociación llamada Sarime. Ya. Y en realidad yo lo que hago comúnmente es música clásica, porque trabajo haciendo música para cortometrajes, no ecuatorianos, sino para Europa, para Asia, gente que necesita música para sus cortometrajes y sus series, y en eso trabajo yo. Porque aquí no hay producción nacional. Y la poca producción nacional que hay, ¿sabes qué, amiguito? Préstame el CD de tu banda para ponerle música a mi película o a mi... No, eso no es musicalizar una película. Entonces, yo cuando me gradué como compositor, director e instrumentista para banda sonora cinematográfica. Aquí no hay medio mercado para eso. Y cuando yo compuse esta canción fue porque quiero entrar a una asociación de músicos llamada Sarime, y ellos me pidieron que debo tener una canción sonando en las radios por lo menos X cantidad de veces al año. Y ahí me puse yo, ¿y ahora? Tengo jazz instrumental. A nadie le gusta el jazz, o sea, a nadie aquí en el Ecuador le gusta el jazz. Sí. Mira, eso es como decir, a nadie le gusta el rugby aquí en el Ecuador. ¿Y qué es el rugby? Es un juego tipo fútbol americano, pero es inglés. Ahí habrán 2 o 3 personas que les guste, pero no es. Mientras que el bolero sí es algo. Entonces, ahí me dije yo, compongo un bolero, instrumento un bolero, y llamo a Marcelito Sánchez para que me monte el requinto, porque eso sí, las personas especializadas en ciertos instrumentos, yo toco guitarra clásica, yo toco guitarra en jazz, en blues, en rock, pero ese saborcito de bolero, eso hay que crecer con él. Y mi entrenamiento es académico americano. Entonces, compuse la canción, monté los pianos, hice la estructura de cuerdas, porque tiene una orquesta de cuerdas atrás, hice la percusión, y solamente traje a Marcelito para que me hiciera el requinteo. Y la verdad yo no pensé que la canción iba a quedar tan bonita, y cuando la terminé dije, está
Qué bonita. Además de que tú tienes una voz diferente, o sea, ¿qué te digo? Lo que se hereda, ¿no? Realmente tú tienes una... Yo no tengo la voz de... No tienes la No voz, tengo pero la sí voz. tienes un poco. Verán, ya les voy, justamente en mi legado al final de esta entrevista les voy a poner la canción. Lo que pasa Para es que lo que escuchen y vas a ver que sí. las herencias genéticas por lo regular se saltan una generación. Ya. Si yo hubiese tenido hijos que nunca pude tener, tal vez un hijo mío hubiese tenido la voz de papá. 100%. 100%, Ujú. ¿verdad? Pero no, a mí no me tocó. ¿Cómo fue tu niñez cuando estaba tu padre presente? Como cuando estaba mi papá presente fue una niñez muy divertida. O sea, yo era el hijo de Julio Jaramillo. O sea, ¡Yay! eso- Sí, Viajaste mucho. viajé muchísimo, conocí muchísima gente. Mi papá me decía regalos que yo no sé de dónde él se los sacaba, pero él presentía mis gustos, me imagino yo. O sea, yo soy un geek. ¿Sabes lo que es un geek? No, ¿qué es? Las personas que estamos obsesionadas con el mundo de, no solo del arte, sino de la literatura, de la literatura de ficción, ¿qué digo yo? El Señor de los Anillos, Ya, ya. etcétera. Entonces, nos gustan las figuritas, Ajá. bueno. Y me acuerdo yo que a los, ¿qué serían? 7 años, 6 años, mi papá llegó a la casa y me dijo, mira lo que tengo. Y me trajo un autógrafo de Guy Williams. Guy Williams, ¿sabes quién es Guy Williams? Él es el que hizo el papel original del zorro en la serie de Disney. Antiguas. En las primeras. antiguas. Él era Guy Williams. Y él me había conseguido, porque él estaba promocionando la serie del zorro en México, él me había conseguido un autógrafo de él. Que decía, para ti que eres parte del club de fans del zorro, con cariño, Guy Williams, todo en inglés. Entonces, desafortunadamente ese autógrafo se perdió en la muerte de mi papá, porque la muerte de mi papá fue ¿Qué edad tenías tú cuando murió tu papá? 7 y medio, 8. Estábamos recién llegados de México para acá, o de Colombia para acá, no me acuerdo bien, pero es que nosotros viajábamos tanto. Claro, tu padre estuvo en México, también tuvo presentaciones en Los Ángeles. Tuvo presentaciones en Los Ángeles, estuvo en El Paso, estuvo en Laredo, él iba y venía en México, cuando vivíamos en México, yo lo veía poco, y cuando lo veía la mayoría de las veces lo veía en shows. O sea, tú te imaginas al niño chiquito así, son las 5 de la mañana, me quiero ir a la casa, por favor. Entonces, uno de mis recuerdos más vividos de aquellos tiempos es estar sobre las piernas de mi mamá y mirando el techo de una mesa. O sea, aquí, mirando el techo de una mesa, escuchando todo el escándalo, el público y la vaina y mi papá cantando. Entonces, mira, la infancia con mi papá fue maravillosa, maravillosa. O sea, los recuerdos que tengo con el viejo son muy bonitos, muy bonitos. No me puedo quejar cuando él vivió, nos fue muy bien. O sea, éramos una familia muy cariñosa. ¿Sabes qué? A él le gustaban muchísimo las caricaturas. ¿Y cuáles veían? Y él, cuando él tenía tiempo y no tenía que trabajar o ensayar o viajar, él se quedaba en casa viendo conmigo, comiendo pan con leche y queso en las tardes. Me acuerdo yo que en esos tiempos veíamos mucho Burbujas, que era un show mexicano. En la noche, a veces mi mamá se dormía y mi papá se quedaba conmigo viendo televisión y me dejaba ver La Carabina de Ambrosio, que no debía haberme dejado ver La Carabina de Ambrosio, pero bueno, me vi La Carabina de Ambrosio. Nos veíamos todas las películas
¿De gitanos? Sí, sí, no, Jorge Negrete. No. Éramos, sí, adoro a Jorge Negrete y adoro a Pedro Infante, son grandes. Pero a él le gustaban las comedias. Y Tintán, tal vez. Sí, las películas de Tintán nos encantaban, me encanta Tintán. Pero teníamos cierta fijación con el zorro de oro de México, el zorro de plata de México. ¿Cómo es que se llamaba él? Que era un comediante. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, las películas de Mauricio Garcés, mi papá y yo las disfrutábamos mucho. Aquí en el Ecuador, cuando vinimos, en Colombia me acuerdo que veíamos mucho George de la Selva en la tele. George de la Selva. Aquí en el Ecuador veíamos una comiquita muy antigua llamada Hipo y Don Cuervo. Bueno, esa sí no la he visto. Es que tú eres joven todavía. Entonces, 50. Bueno, sí, un poquito nada más. Tengo 50. Y son, mira, lo que pasa es que también yo me acuerdo muy bien de esas cosas porque son recuerdos muy preciados. Y como son muy preciados, las cosas más bonitas tú las tratas de recordar más. Y las cosas feas tratas de... Además se van, ¿no? Sí. Yo creo que se van de la mente. Uno las suelta. ¿Y tu adolescencia dónde viviste? ¿Ecuador? ¿Venezuela? Mira, después de que mi papá murió, yo regresé a vivir a Venezuela, mi mamá se quedó aquí. Me fui a la casa de mi abuela, allá en Puerto La Cruz, donde yo nací en Venezuela. Y mi infancia y adolescencia transcurrió en ese pueblito, en Puerto La Cruz. En la casa de mi abuela, que ella tenía una finca. Y, hombre, hasta cierto punto fue muy divertido, ¿no? Pero la muerte de mi papá a mis 8 años, 7 y medio, una cosa así, fue sumamente traumática. Sumamente traumática. Más allá de eso, mira, cuando a ti se te muere tu papá, y tu papá es una persona normal, un buen hombre de casa, etc. Ok, sí, siento mucho, se murió tu papá. Ya. Duele también. Duele. Ya, porque es parte Claro que duele. O sea, no se siempre va a doler. Pero cuando eres hijo de una mega estrella como Julio Jaramillo y ves que todo un país lo llora y comienzan los rollos y los problemas y las cámaras, y por eso es que yo casi no doy entrevistas, porque a mí no me gusta mucho y me choca que me hagan las mismas preguntas de siempre. Entonces a mí me gustan las preguntas interesantes, o sea, algo que me estimule intelectualmente. Pero la típica pregunta que siempre me hacen: ¿y qué se siente ser hijo de Julio Jaramillo? ¿Qué crees tú que se siente ser hijo de Julio Jaramillo? Es sabroso, pero por otro lado también ser hijo de una leyenda es difícil. Es difícil. ¿En algún momento específico de tu vida, Julio, hubieses querido un consejo de tu padre? Cuéntanos en alguna de tu adolescencia que hayas sentido que tú hubieses querido que él esté ahí con ese consejo para ti. Mira, esto no me lo creerás, pero sí, mi papá me dio un consejo. Ah, miren qué bueno. Sí, mi papá, y te lo juro por Dios, sí, mi papá me dio un consejo. Estábamos en la clínica, él estaba recién ingresado por la operación de... Y todavía estaba lúcido, y él siempre me daba su gelatina y veíamos televisión. Él tenía televisión en su cuarto y me dijo una vez, estábamos viendo Scooby-Doo. Ya, esa sí he visto. ¿Verdad? Y viene y me dice: oye, cojudo, ¿cuál de las dos chicas te gusta más? Y yo le digo: la pelirroja, está bonita. Ya. Imagínate, muchacho de 7 años, carajo. Con la mentalidad que nos criaban. Claro. Así nos criaban. La timidez a más no poder, lo que ahora conversaba con Sí, la timidez. Nada, un hombre tiene que ser de frente. Bueno, y hasta cierto punto, no entremos en ese tema. No, pero cuéntanos el Entonces, consejo, resulta que me dice: mira, hijo, siempre escoge a la inteligente y no a la bonita. Siempre escoge a la inteligente y no a la bonita. Aunque no me lo creas, esas fueron las
últimas palabras lúcidas que yo escuché de papá. Las últimas palabras lúcidas que yo escuché de papá. La última vez que lo vi ya estuvo él muy mal. Estaba muy mal, estaba todo entubado. Sí, Imagino, y porque yo me había hecho me había dado un golpe aquí horrible. Y me acuerdo que lo último que él hizo es, me vio y me señaló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi mamá dijo, no, mi amor, es que, tú sabes, se cayó, él es un niño. Y saltando, jugando, se cayó y se rompió. Esa fue la última vez que lo vi. Pero de esa, prefiero no acordarme. Sí. Prefiero no acordarme. Prefiero acordarme de la anterior, conversando y con el consejo que me dio, que siempre escoja la inteligente y no la bonita. ¿Qué admiras de tu padre y qué tal vez no te gustaría reproducir en ti? ¿Qué admiro de mi papá? Lo admiro y lo critico al mismo tiempo. La misma cosa, lo admiro y lo critico. Ya, dime por qué. Y admiro a mi papá que él le caía bien a todo el mundo. Papá le caía bien a todo el mundo. Y él le decía que sí a todo el mundo, y ese era un gran defecto de él al mismo tiempo. Decirle que sí, no saber decir que no, decir, no, hermano, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, la amistad es una cosa, pero papá no, papá era, todo sí, vamos, todo, sí, chévere, vamos. No, la vida no es así. Eso me gusta de él, y se lo envidio. Caerle bien a todo el mundo es un arte, pero hay consecuencias de ese tipo de actitud de vida, de caerle bien a todo el mundo, de no tener la personalidad para decir no. Pero tú crees que tal vez eso que podemos pensar que es un defecto fue lo que hizo que todo un pueblo, porque él se ganó el corazón de no solo de Ecuador, sino toda Latinoamérica. Ahora yo creo que en todos los países, siempre que hay un latino, se escucha Julio Jaramillo. Sí, y hay ese cariño. Mira, mira, fue parte. Hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Tú quieres ser cantante, tú quieres ser guitarrista, tú quieres ser un músico, vivir de la música. Necesitas 6 factores. De los 6 factores, puedes omitir 2. Ya. ¿Ok? Si tienes 6 factores. Sí, yo digo, parece 6 factores. De los 6 puedes omitir 2. Con 4 de los 6 puedes triunfar. ¿Qué necesitas primero que todo? Talento. El talento es un factor nato. Tú naces con talento musical o no lo tienes. Por mucho que practiques, nunca lo vas a tener. Con eso se nace. Por eso es que cuando yo recibo a un alumno nuevo, yo le hago una prueba diagnóstica para saber si el niño tiene condiciones para enseñarle, o la niña tiene condiciones para enseñarle. Y si no tienen condiciones para enseñarle, o sea, no tienen métrica, no tienen oído musical, no tienen... disculpe señora, perdone, pero el niño no tiene las condiciones. No tiene las condiciones natas. Y... ¿cómo se le ocurre? Pero mi hijo canta, no tiene oído musical. Pero bueno, entonces, esa es una. Yeah. La segunda, necesitas talento nato, entrenamiento académico, fuerte, que desarrolle tu talento. Necesitas dinero para poder pagar tu educación y para poder comprar instrumentos. Esto es una carrera cara, muy cara, ¿verdad? Entonces tienes talento, estudio académico, en lo cual implica la disciplina, etc. Dinero, imagen, tienes que ser facherito, tienes que ser bonita o bonito, porque así es la cosa, no nos vamos a mentir. La imagen vende. Exacto. Contactos y una moral
elástica. Ya. Si quieres llegar. Si quieres llegar. Si quieres hacer solamente arte y ser un artista, pero si quieres llegar a ser una estrella, esas son las condiciones. De las 6, con 4 lo logras. Con 6, con 4 tienes posibilidad, con 6 lo tienes seguro. Así de sencillo. Entonces a mí estos muchachos que dicen, no, pero es que Bad Bunny salió de ser, de empacar cosas en un supermercado a ser una superestrella. Ay, cállese señora, siéntese. Entonces... Ahora que tú eres un profesional, ¿cómo calificarías a tu padre? Como un profesional, como músico, como exacto. músico. ¿Cuál sería tu diagnóstico? En talento, del 1 al 10, 1 millón. Del 1 al 10, 1 millón. En disciplina, así como que... Si papá hubiese seguido vivo, pero es que si él hubiese seguido vivo, de repente yo no hubiese sido quien soy, porque yo sería otro tipo de persona, hubiese tenido más comodidades, tal vez sería un niño mimado, aunque ahora soy un esposo mimado, que es otra cosa. Que soy un esposo mimado, pero sería un niño mimado, pero en mi ser que soy yo ahorita, yo tendría a mi papá a raya. ¿Que a dónde vas? No, tú tienes que cuidar tu voz, ¿cómo se te ocurre? Tienes 70, 60, lo que sea. Aunque ahorita tendría el 78, 82, una cosa así. Bueno. Más o menos. Más o menos. No puedes. Mira Plácido Domingo. Plácido Domingo tiene casi 80 años y canta como los reyes. Porque él es un hombre que se cuida. Un hombre que mantiene la disciplina. José Carreras igual. Andrea Bocelli. Hombres que están en sus 70s, bordeando los 80s y cantan magistral. Y mi papá tenía el mismo, y lo digo como un maestro que soy, como un estudioso, un académico, no porque sea mi papá. Mi papá tenía la misma calidad cantoral que Plácido Domingo, que José Carreras, que Andrea Bocelli. Cuando mi papá comenzó, como él no tuvo el entrenamiento, él se autoenseñó, ¿verdad? Como era la gente de ese tiempo también, ¿no? Porque sí. en realidad Tenía una voz cruda. No, Pedro Infante sí era educado. Jorge Negrete. Aquí en el Ecuador, ¿no? En el tiempo que estaba tu padre, pues la mayor parte prácticamente... Y él y mi tío evolucionaron técnicas distintas, mi tío Pepe y mi papá Julio Jaramillo, evolucionaron técnicas distintas, pero comenzaron con una cantidad masiva de talento que sustituía la falta de técnica. Al pasar 10, 15 años, lograron un equilibrio entre el talento que ellos tenían y la técnica adquirida por la experiencia. A mí me gustan más las canciones de mi papá en sus 30s que mi papá en sus 20s. Las canciones de mi papá en sus 20 son... Está afinado, sí está afinado, sí, pero hubiese hecho esto mejor, hubiese respirado aquí mejor, hubiese abierto, proyectado mejor. Yo lo veo desde el punto de vista académico. Pero en sus 30s, Ave María Purísima, qué monstruo que era, por Dios, qué talento tan masivo, qué técnica tan depurada, autodidácticamente, lo que tú quieras. Hay una canción llamada Blancas Azucenas, no sé si... No la he escuchado. Es un danzón. Ay, Dios mío. Entonces mi papá tenía esa canción donde la técnica de mi papá era, hay los tangos que grabó en esa época, en sus 30s, los foxtrot,
papá tiene 3 canciones de jazz que Ya no son poco conocidas. Así es. 3 canciones de jazz que yo, como jazzista experto, digo, ¿cómo carajo pasaba de cantar un pasillo, un valse, a cantar un 7 octavos en un jazz? ¿Cómo carajo, sin ningún entrenamiento? El talento, Académico, sí, ¿no? el talento de él era increíble, era increíble. No se puede negar, no se puede negar que mi papá era uno en millones. Sí, porque en el Ecuador no ha habido otro cantante tan completo como Julio Jaramillo. No O sea, ha habido, creo. no lo ha habido, aunque algunos sí se creen. Pero no son, y no los voy a nombrar porque tienen cargos altos. Mejor. Sí, porque después nos censuran la entrevista. En tus presentaciones, Julio, ¿cuáles son las canciones que interpretas? En mis presentaciones yo canto la música más estilizada de mi papá, la que a él le gustaba cantar. Él ya estaba así como que cansado de los temas recontra, super, hiper rocoleros, así como sufridores. Que, sí, ya, es que uno evoluciona, ¿no? Así es. Entonces, en los últimos años él le gustaba cantar mucho sus folks, como Sonia, como Amor en Budapest, como Mi Muñequita, que es un tango argentino. Le gustaba cantar Blancas Azucenas, que es un danzón. Creo que lo grabó con la Sonora. Le gustaba cantar música venezolana, que el disco de música venezolana de mi papá es oro puro. Y ahí digo yo, es que era un genio. Era un genio. ¿Cómo él cantaba la música venezolana con el feeling que debe cantarse? Y cantaba la música mexicana con el feeling que debe cantarse. Y él era cantautor, ¿no? También. Y papá tenía muy buenos temas también. Era impresionante, papá. Y esos son los temas que a mí me gusta cantar. La música más estilizada de él. Claro que hay 3, 4 canciones que me obligo a cantar porque a mí no me gustan, pero es que la gente me lincha si no los canto. Entonces, bueno, toca. Pero sí, pues yo canto poco, pero cuando canto me entrego del todo. O sea, canto pocas veces al año, porque, o pocas veces en la década, también se podría decir. Pero es que uno no puede estar regalando las presentaciones por 3 centavos. ¿No? ¿Tú qué opinas de las personas que dicen que tienen tal vez un vínculo familiar con tu padre y han aprovechado el nombre de Julio Jaramillo para sus carreras? Para cantar como él, cantar las canciones de él. Mira, si son familia de verdad de mi papá, claro, o sea, y si no son familia, cualquiera puede cantar las canciones de mi papá. Que lo hagan también como mi papá, eso es otra cosa. Pero, o sea, tú puedes cantar las canciones de Julio Jaramillo. Que vivas de esa cosa, también, o sea, mira, en este mundo todos necesitamos trabajar. A mí lo que me parece insufrible es que haya algunas personas que se autodicen hijos o familiares de nosotros. ¿Tú has compartido con tus hermanos? ¿Conoces familia? No he compartido con ellos. No los conozco. Pero algunos deben estar inclusive ya tal vez fallecieron porque... por supuesto, yo sé que... a ver, de los hijos de Julio Jaramillo, el que más parecido cantaba a Julio Jaramillo era Osvaldo. Él cantaba muy parecido a mi papá. Oh, sí, cantaba muy bien Osvaldo. ¿Qué edad tenía él? Murió a los 40 y tantos. También joven, ¿no? Sí, es que... Mira, no es cuestión de vivir la vida como la vivía mi papá. O sea, lo que yo critico de esta cuestión es que tú no puedes replicar la vida de él esperanzado en replicar su éxito. Claro.
zurdo. Y por ende vas a ser crack, vas a caer, te vas a enfermar, igual que como se enfermó papá, pues, o sea, igual que es como se enfermó papá, no, es otra cosa. Pero volviendo al tema, lo triste es la gente que no tiene nada que ver con nosotros y se autonombra familiar de nosotros, y yo me quedo así como que, oh, pero no es. Pero bueno. Tú hiciste la miniserie de tu padre. ¿Qué representó para ti internamente el representar a tu padre? En la primera miniserie que hicimos en los 90, yo estaba joven y estaba soltero. Ya. ¿Verdad? ¿Qué edad tenías ahí? 24, una cosa así. De hecho, yo no me iba a quedar aquí en el Ecuador. Yo estaba camino a México. Yo, después de que me obligaron a salir de Estados Unidos y regresar a Venezuela a presentar mis exámenes para graduarme, porque si no, no me graduaba, que hasta el día de hoy había dicho, mejor me hubiese quedado en Estados Unidos. Me hubiese quedado allá, pero bueno. Después de presentar mis exámenes y graduarme, pasé por el Ecuador visitando a mi mamá, iba de camino a México. Y aquí me proponen hacer el papel de Julio Jaramillo. Dentro de mi carrera yo había tomado 3 años de actuación, porque es parte del entrenamiento para alguien que quiere componer música para cine. Tienes que saber de actuación, pues. Claro. Entonces yo dije, bueno, porque en aquellos tiempos yo todavía quería ser. Yo quería ser, quería bailar y quería cantar y quería ser. Sí. Boludeces que piensa uno cuando es muchacho. Entonces la hice y me metí en el papel y me sentí mujeriego y me sentí, ay, mi mamá me va a matar por decir esto. Mi mamá me va a matar. Es que, o sea, para interpretar a Julio Jaramillo tienes que meterte, pues. Claro, el entrenamiento que a mí me dieron fue actuación de método. Entonces yo en esa primera serie me sentía mujeriego, bohemio y toda la cuestión, y después me costó salir del personaje. Del personaje. Uno se sugestiona, se autosugestiona para poder meterse en ese tipo de cosas. Entonces, chévere. Terminó esa primera novela, ¿verdad? Y me salgo yo del personaje y regreso a mi estado normal, ¿verdad? Conozco a mi esposa, tuvimos 3 meses de novios y nos casamos, y yo te quiero, yo también, casémonos, bueno, casémonos. Mes pasado cumplimos 25 años, mira. 25 años de casado, y el bolero que yo te hice escuchar, el de Siempre te amaré, yo siempre te amaré, para componerlo, es que fue sentado aquí, que compongo. A ver, me voy a imaginar, o sea, ¿qué fue lo que yo le dije a la Eli para conquistarla? Exacto. Para, tú sabes, para... Sí. Enamorarla. Entonces me acordé y comencé a garabatear y me salió la canción, y fue una canción del recuerdo de ese momento en que decía, ¿sabes qué? Yo te quiero. Te voy a querer siempre, quédate conmigo. Y así llevamos 25 años, pues. ¿Qué aguanta de mi esposa? Porque yo soy insoportable. ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi mayor virtud es lo sexy que soy. Pero no, mentira. Es mi sentido del humor. Ya. Y que yo valoro la intelectualidad y la espiritualidad sobre lo material y lo físico. Bueno. El estuche. Eso. Mi mayor defecto es que soy demasiado intolerante. ¿A qué? A la estupidez. Me molesta la estupidez, la incompetencia, el facilismo. Me molesta y no sé controlar. A veces como que pierdo el filtro entre cerebro y boca. Y hay cosas que yo podría decir más
delicadamente, diplomáticamente, pero yo las digo tal y como las siento. O sea, no tienes el filtro para... No, lo dices no, y ya. o sea, tú me preguntas, oye, ¿qué te parece cómo canto? Cantas horrible. Ya. Eres súper desafinado, ¿qué carajo? Eres una vergüenza, hermano. Y ahí viene mi famosa fama, mi gran fama, mi famosa fama, mi gran fama de imbécil. Pero es que yo soy así, pues, o sea, yo creo que en Latinoamérica, en el Ecuador especialmente, hemos confundido la hipocresía con la caballerosidad. O la diplomacia. La que se dice, diplomacia ¿no? con la hipocresía, ¿no? Pues di las cosas como son, pues, hermano. Tal cual. Tal cual. Bien, ¿no? Ay, Julio, ¿cuál sería el legado que tú quieres dejar? Tu padre dejó un legado maravilloso y yo creo que tú como hijo también eres un ser de luz, un ser maravilloso. ¿Cuál es? Y como profesor me imagino que eres bastante exigente. Mi legado está mi legado profesional, está en mis estudiantes. No porque se hayan convertido en músicos profesionales, sino porque han integrado el arte en sus vidas y se han vuelto críticos y analíticos y han desarrollado su intelecto y su espiritualidad a través del arte. Ese es mi legado. Que un muchacho sepa muy bien, que haya estudiado conmigo, que me los he encontrado. Me he encontrado estudiantes míos de hace 20, 25 años atrás, porque yo enseguida que me casé comencé a dar clases. Me retiré y comencé a dar clases. Que me dicen, profe, yo no me dediqué a la música, yo soy ingeniero o administro una empresa, tengo una alumna que administra una empresa de publicidad. Pero esta alumna me dijo una vez que me la encontré, justamente cuando yo te conocí, yo estaba atravesando una época horrible de mi vida. Que fue la música la que me ayudó a sobrellevarla. Tu interés en sembrarme a mí el interés en la música. Y no solo la música, las películas, los libros que me enseñaste. Porque no solamente les enseño música, sino que los incentivo a que experimenten el cine, el teatro, que lean. Leer es importantísimo, muchachos de porra. Leer es importantísimo. Y se han enriquecido y se han dado cuenta. Ellos son seres humanos que no están aquí para trabajar de sol a sol y comprar cosas. Nosotros no estamos aquí en este planeta para trabajar, ser esclavos asalariados y comprar cosas. Y a veces ni comprar cosas. Esa es por eso es que el arte está tan desprestigiado forzosamente. Porque el arte te enseña a ver más allá de las cuatro paredes sociales que nos imponen. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas son esclavos asalariados. ¿Cómo es eso, esclavo asalariado? En la antigüedad, a un esclavo se le daba comida, techo, ropa, medicina, porque era una inversión, hay que mantenerlos sanos para que trabajen, ¿verdad? E inclusive a algunos esclavos se les daba cierto tipo de educación para que pudieran sacar cuentas, hacer más labores y aprender a leer para ir a hacer compras al pueblo, etc. A una persona hoy en día con un sueldo de $425, ¿para qué le alcanza? Para apenas comer, apenas vestirse, apenas pagar un alquiler, ¿verdad? Y medicina y educación públicas con $425 no, somos esclavos asalariados. Y esto es un tema que nadie toca. Nadie habla de esto, que es importantísimo. Y cuando los gobiernos dicen, le subimos $5 al... Ay, por favor. Cuando la canasta son unas pilas de imbéciles,
hay una corriente sociopolítica nueva llamada el libertarismo austriaco, que se está moviendo aquí en Latinoamérica. Sus representantes son Javier Milei en Argentina. Hay otros divulgadores de esta mentalidad sociopolítica como Agustín Márquez, Agustín Laje, gente muy intelectual que está hablando de un cambio de paradigma. Desafortunadamente aquí en el Ecuador ni luces de que haya un movimiento así, porque aquí estamos muy conformes, muy futbolizados, muy cervezalizados, y pensando en cualquier boludez, en los Vengadores, o en qué pendejada de cine que te pongan en los cines, y te mantienen alejado de los temas críticos de verdad. Y el arte, el verdadero arte, es eso, te hace crítico, te llama a analizar la vida desde otro punto de vista. Por eso es que el arte se ha deteriorado tanto. Un artista como Bad Bunny, que no es artista, sus letras son: ven que te lamo aquí, que te chupo acá, y eso lo adoran los muchachos. Lo adoran, y es una basura. Y lo más criticable es que las radios, los medios de comunicación, esa es la música que más te pasa. Pero tú compones una canción bonita, espiritual, intelectual, estética, que busca la belleza, y esa te la ponen si es que pagas. No digo nada. No, si es que tienes la manera de hacer que te la pongan. O los contactos. No, yo nunca he dicho eso. Mi querido Julio, muchas gracias por la entrevista. Para despedirnos, ¿qué mensaje quisieras dejar a las personas que hoy están viendo esta entrevista? A los jóvenes que quieren ser músicos, que quieren vivir de la música, estudien académicamente. Busquen, y cuando me refiero a estudien académicamente, estudien en instituciones, si quieres ser profesional, en instituciones reglamentadas. Comienza por el conservatorio. Porque ahorita hay una nueva tendencia de que las universidades sacan títulos en música sin ninguna preparación en música previa. O sea, si yo quiero estudiar medicina, tengo que ser bachiller en biología y química. ¿Por qué carajo las universidades no exigen que los muchachos, para estudiar música a nivel superior, les exijan el título de bachiller del conservatorio? Por eso tenemos pésima calidad de artistas jóvenes. Porque tú pagas toda la carrera, ¿verdad? Pero no sabes un carajo, porque las bases nunca se formaron. Aparte de esto, a los jóvenes, uno comienza a estudiar música desde pequeño. Las habilidades musicales se forman igual que las habilidades deportivas, desde muy niños. Tú no puedes decir: ay, yo medio toco la guitarra y medio canto, voy a estudiar en la... Ya iba a decir el nombre de la universidad y me voy a meter en un problema. Entonces, ay, sí, voy a estudiar producción musical, o en 4 años me dan mi licenciatura, pero licenciatura de cartón. Además que es sumamente cara también la carrera, ¿no? Y otra cuestión, esa es la gran estafa de la educación musical aquí. Gradúan a estudiantes sin preparación de bases, y los lanzan a un mercado inexistente. Aquí no hay un mercado musical. Aquí no hay ninguna empresa grande. Aquí lo que... No, pero tú puedes ser tu propio empresario, sacas tus... No, o sea, si tienes plata para montarte a tu estudio y pagar, y principalmente pagar publicidad de tu música, chévere.
chévere, de repente te sale. Pero no, pues, o sea, estudien al conservatorio, regresen, la juventud debe regresar a los conservatorios para después ir a estudiar música a nivel superior. Porque van a salir de la universidad con un título en música y van a tener que irse a poner un food truck, porque de eso no van a vivir. Así de sencillo. Es como aquellos muchachos, como aquellos muchachos que estudian remediación ambiental y esas carreras raras. Vas a tener que terminar poniéndote un food truck. Mira, yo soy muy político y analista social sobre la problemática de la educación, y a veces eso hace la conversación un poquito ácida, pero bueno. Muchas gracias, Julio, por la entrevista. Todos tenemos una historia que contar y sobre todo un legado que dejar. Gracias. Chao.